adelante, porque si no se van a quedar dormidos. ¿Se podrá apagar esta nomás? Esa, sí. Solamente esta de ella. Si hay gráfico ya. Entonces, para comenzar rápido, para que pueden ir a almorzar, vamos a hablar de dos temas el día de hoy. Acalasia, y luego vamos a hablar sobre cáncer de esófago, ¿no? Que son los dos temas del día de hoy. A ver, ¿alguien me podría decir cuál es el concepto de acalasia? ¿Qué entiende por acalasia? ¿Algo han leído? ¿De repente han visto algún paciente con acalasia? ¿No han visto ningún paciente con acalasia? ¿No? El que ha visto paciente con acalasia, ¿cómo es la acalasia? ¿Te recuerdas? En fotografía va a ver lo que es el signo de la punta del lápiz. Ya. Y es una estrechez del epíteto inferior. Claro, está ahí, hay una estrechez, está bien, sí. Hay dilatación del esófago, pero eso sobre todo en las fases tardías, ¿no? En las fases iniciales vamos a ver que no vamos a ver todavía la dilatación en el cuerpo del esófago. Ya. ¿Alguna otra idea sobre acalasia? No han leído todavía nada de acalasia. En realidad la acalasia es un trastorno motor primario del esófago que no es tan frecuente, pero en el hospital donde trabajo, que es un hospital de referencia, sí nos vienen casos regulares de acalasia, sobre todo referidos de provincia. De repente cuando han llevado parasitología, no recuerdan, por ahí hay una causa de acalasia, un parásito. ¿Recuerda por ahí alguien? Hay una enfermedad que ocasiona acalasia. El Chagas, ¿no? El Trypanosoma cruzi. Vendría a ser, nosotros le llamamos a veces una pseudoacalasia, ¿no? Pero casi es lo mismo que la acalasia, que es un trastorno primario, pero en este caso ya no es primario, ¿no? Sino tiene un origen, que es la infección por Trypanosoma cruzi, pero es la infección crónica, ¿ya? Así que nos vienen pacientes con infección crónica de Arequipa, de Ica sobre todo. ¿Ya? Entonces vemos que la acalasia viene de la palabra griega kalasis, que significa imposibilidad de relajarse. Si bien es cierto, en la radiografía de esófago ven ustedes una estenosis a nivel del esófago, del esfínter esofágico inferior, pero no es que haya una estenosis, sino que ese esfínter tiene imposibilidad de relajarse, o sea, no se relaja. Por eso es que se ve una estenosis en la radiografía. Pero una estenosis propiamente dicha no lo es. Es una imposibilidad de la relajación. Como les decía, es un trastorno motor esofágico primario. La causa no se conoce hasta el momento y es una incapacidad del esfínter esofágico inferior para relajarse. En el contexto de una peristaltis ausente, porque en el cuerpo del esófago no hay peristaltis. Entonces están los dos conceptos. La incidencia, 1 o 2 casos por 200.000 habitantes, no es muy frecuente. La prevalencia, 1 en 10.000 personas, o sea, 1 de cada 10.000 personas sufre de acalasia. Ambos sexos por igual afecta, no hay diferencia racial tampoco, y la incidencia se incrementa con la edad. Entonces, más o menos la edad media de promedio del diagnóstico son 50 años aproximadamente. Repasando un poco de anatomía básica, sabemos que el esófago comienza a nivel del cartílago cricoides, a nivel del cartílago cricoides y termina a nivel del esfínter esofágico inferior. Vemos que hay la parte superior del esófago está conformada por musculatura estriada, hay una zona de transición en la cual hay musculatura estriada y lisa, y la parte inferior formada por musculatura lisa. Esto es importante. ¿Por qué? Porque tiene diferentes tipos de inervación. Es importante saberlo para entender el diagnóstico de acalasia. Acá, haciendo una ampliación del esfínter esofágico inferior, vemos que las capas están conformadas por una muscular circular interna y una muscular longitudinal externa. La clura diafragmática, vemos acá el diafragma, el esfínter esofágico superior, la clura diafragmática y el cardias, que son los pliegues acá del estómago que confluyen. Todo esto forma la unión esófago-gástrica, ¿no? Entonces vamos a ver que en toda esta zona vamos a apreciar que no se puede relajar y constantemente está contraído. Acá también vemos un corte del esófago, que es bueno recordar, vemos la luz, la mucosa, la submucosa, la muscular propia, la circular interna, la longitudinal externa y la adventicia. El esófago no tiene serosa. Esto es importante saberlo porque
Es por ello que los tumores de esófago, los cánceres de esófago son muy agresivos, ¿no? Invaden rápidamente porque no tienen serosa. La inervación. Entonces, esto es la base del diagnóstico de acalasia. Vemos que las fibras, ¿no?, nerviosas son diferentes para el esófago superior y para el esófago inferior. Ese es el que nos va a interesar, el esófago inferior. El esófago superior está formada por fibra muscular estriada y el esófago inferior fibra muscular lisa. ¿Qué nos importa aquí? Es este núcleo motor dorsal del vago. Las fibras nerviosas vienen del núcleo motor dorsal del vago para el esófago inferior, mientras que del núcleo ambiguo parten para el esófago superior. Entonces, núcleo motor dorsal del vago, que parten las fibras nerviosas preganglionares y se unen a nivel de sus receptores y liberan acetilcolina. La acetilcolina es un estimulante de la peristaltis, un estimulante de la producción de secreción gástrica. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? La acetilcolina estimula la fibra muscular, pero para ello también existen neurotransmisores inhibitorios, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa en un esófago normal. Hay neurotransmisores inhibitorios que hacen que la fibra se relaje, mientras que la acetilcolina constantemente lo estimula y hasta que ésta se contrae. Entonces, ahorita vamos a ver dónde está la patología, pero esto sucede en un esófago normal. Acetilcolina estimula, el óxido nítrico y el polipéptido intestinal vasoactivo son los que relajan. Entonces, ¿qué se postula en la acalasia? Que hay una pérdida de la inervación inhibitoria, es decir, por causas extrínsecas e intrínsecas que no se saben hasta el momento. Entre las extrínsecas se postulan que pueden ser lesiones en el sistema nervioso central, o sea, un daño a nivel de ese núcleo motor dorsal del vago que les mencionaba, o de las fibras nerviosas vagales, o la pérdida intrínseca que se debe a pérdida de las células ganglionares inhibitorias en el plexo mioentérico. Esta es la teoría que es la que tiene más validez hasta el momento. Pérdida intrínseca por pérdida de las células ganglionares inhibitorias, es decir, se pierde la inhibición, por eso es que ese esfínter no se llega a relajar. Entonces acá vemos lo que pasa en un paciente normal: las fibras vagales preganglionares, la fibra postganglionar, la colecistoquinina. Se hacen estudios estimulando con colecistoquinina, estimula la fibra muscular, estimula la fibra postganglionar y esta ejerce un efecto inhibitorio. Este es un círculo, ¿no? Entonces la fibra muscular se relaja, se activa y se relaja. Pero ¿qué pasa en la acalasia? No hay esta fibra nerviosa postganglionar, así que la colecistoquinina continuamente hace un efecto estimulante. Esto es en una prueba de laboratorio, ¿no?, con colecistoquinina. Vemos que se estimula y se estimula. Cuando falta la fibra postganglionar no hay inhibición. Esta es la teoría que ustedes deben aprenderse. Etiologías se postulan que pueden ser virus, toxinas, en realidad no se sabe. Estas producen una infección crónica, una respuesta inmune aberrante, por eso es que se postula también que tiene que ver mucho con la respuesta inmunológica del individuo. Se producen autoanticuerpos, células T citotóxicas, inflamación, ganglionitis, pérdida de neuronas, y es por eso que aquí se pierden estas neuronas, las fibras postganglionares, y se produce la acalasia. El insulto inicial no se sabe, ¿no? Virus o toxinas pueden ser. La fisiopatología, entonces el bolo alimentario, el bolo alimenticio, normalmente se introduce al esófago, y en el esófago hay contracciones, ¿no?, ondas peristálticas también, igual que el estómago. Hay ondas peristálticas coordinadas. En la acalasia se produce anatonía del cuerpo, no hay esas ondas peristálticas. Entonces todo va a depender del influjo inhibitorio y excitatorio, ¿no? Las dos, es un círculo. La acalasia resulta de esta disrupción normal. Esta disfunción resulta de la degeneración de estas células ganglionares que les comentaban del plexo mioentérico, del cuerpo esofágico y del esfínter esofágico inferior, y por ende al final el esfínter esofágico desarrolla una hipertonicidad y una relajación incompleta. No se llega a relajar. Vamos a ver que cuando el bolo alimentario llega al cardias, el esfínter se tiene que relajar para que pase el bolo, pero eso no pasa. Entonces, esto es una manometría, es el gol estándar para diagnosticar acalasia, pero esto es una manometría de un esófago normal. Entonces acá vemos presión cero en azulito, máxima presión vemos en moradito, y vemos todo lo que pasa cuando el bolo alimentario progresa, ¿no?
Acá, por ejemplo, el bolo alimentario se encuentra en la parte superior. Entonces vemos que la parte más superior se contrae para empujar al bolo. Y conforme el bolo está pasando hacia el cardias, se produce una onda peristáltica, ¿no? Una contracción de la parte superior que empuja el bolo hasta que el bolo pasa. Esto es una manometría normal cuando vean esto. Después vamos a ver lo que pasa en la calasia. Presentación clínica en promedio 2 años, y todas las guías, revisiones que estaba justo ayer revisé, busqué si había algunas nuevas revisiones en comparación del año pasado y había una más, pero todas inciden que 2 años es el promedio de presentación clínica. 2 años progresivamente, ¿no? 2 años más o menos el tiempo que el paciente acude al médico. Síntoma frecuente: disfagia, a sólidos y líquidos, regurgitación, porque saben que el esfínter no se relaja, entonces el paciente va a regurgitar la comida, lo va a regresar. Baja de peso, porque no va a comer. Dolor torácico, pirosis, ardor a nivel del pecho, dolor, tos nocturna. La tos nocturna muchas veces ya es un síntoma de calasia avanzada, ¿ya? Diagnóstico diferencial: todas estas, estenosis pépticas, anillos, esofagitis eosinofílica, que es una causa rara, neoplasias, principalmente esto, porque vemos que la calasia, el paciente tiene regurgitación y pérdida de peso marcada. Muchas veces es parecido a lo que pasa en un cáncer, bien parecido. Entonces, algunos cánceres de tercio inferior, obviamente, se comportan bien parecidos a una calasia, ¿no? Viceversa. Así que ese es el diagnóstico diferencial. En la cabeza sería una neoplasia. Y otras más, divertículos de Schenker, por acá vemos la enfermedad de Chagas también, reflujo, entre otras más. La radiología, lo que justo comentaba su compañero, ¿no? El diagnóstico, muchas veces, como no todos los pacientes acuden de frente a un hospital grande donde hay gastroenterólogo, a veces acuden a un hospital más pequeño, el médico general lo primero que le puede pedir es una radiografía de esófago con contraste. Y acá vemos que le da el diagnóstico: un esófago que tiene el cuerpo dilatado, una estenosis a nivel distal, lo que le llaman el pico de pájaro, normalmente punta de lápiz también. Y este ya es una calasia avanzada, inclusive que tanto se dilata el esófago que simula un sigmoides. Esto parece un colon sigmoides. ¿Ustedes han visto radiografía de colon? Igual. Entonces lo vuelve como un sigma, ¿no? Un sigmoides. Un megaesófago y un pico de pájaro son los signos radiológicos. Retardo en el vaciamiento, porque el contraste no pasa rápidamente por esta zona de estrechez. Contracciones no peristálticas, ¿no? El cuerpo se vuelve atónico, no se contrae, o también se contrae pero desordenadamente en algunos casos. Acá se ve, por ejemplo, un paciente con acalasia. Vemos a los minutos, ¿no? El minuto, los 5 minutos, cómo se retarda en pasar el vario, y acá está la estrechez. Y después que le hacen su terapia de dilatación, lo más probable, ya el vario pasa más rápidamente, ya no hay retardo de ese vaciamiento. A la endoscopía. La endoscopía sería el segundo examen que le pediríamos al paciente. Obviamente si en la radiología vemos que hay una estenosis, entonces la endoscopía nos va a decir si esta calasia es primaria o secundaria, porque puede ser que haya un tumor, ¿no? En esa zona inferior que se ve en la radiografía, de repente hay un cáncer. Entonces, para ver bien, pedimos endoscopia usualmente como segundo examen. En todos los pacientes que tienen disfagia, les pedimos endoscopia. Ahora, esta disfagia, que es de tipo esofágica, es bien peculiar. El paciente muchas veces hace maniobras para poder pasar las comidas, a veces se golpea el pecho o se presiona el pecho de tal manera, o lleva los hombros hacia arriba, ¿no? Para poder deglutir. Entonces, a veces el paciente se acostumbra a hacer esas maniobras para que el bolo alimentario pase, ¿no? La endoscopía nos permite excluir cáncer. Vemos también en la endoscopía que el cuerpo del esófago está dilatado, la mucosa normal, puede estar normal o puede estar afectada, pero casi siempre nos encontramos con esto. Entramos al esófago y un montón de comida o saliva. Esto es comida, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la comida está en el esófago y todo dilatado. Y llegamos al cardias, aquí está el cardias, no se abre, pero una vez que entra el endoscopio presiona y pasa, porque no es una estenosis verdadera, ¿no? Es solamente dificultad en la relajación, así que el endoscopio empuja y puede pasar con facilidad, sin dificultad. Acá vemos, por ejemplo, en estos casos ya no es tan severo, vemos solo saliva, pura saliva en el esófago. Acá también bastante saliva, se aspira, y este es el signo que le llamamos de la roseta. Parece como una florcita acá, y un puntito nada más, pero mientras pasa el endoscopio logra vencer esa resistencia, porque no es una estenosis verdadera, por eso logra vencer el endoscopio y pasa. La manometría, esto es el gol estándar.
Esto nos da el diagnóstico de acalasia. ¿Por qué? Porque sabemos que es un trastorno motor y la manometría lo que mide es presión. Entonces, esto es una manometría normal que la mostramos hace un rato. Y esta es una manometría de una acalasia. No hay presión. El cuerpo está totalmente atónico y solamente cuando está por pasar el bolo, ya en esta parte final, aumenta la presión. En ningún momento se pone azul acá abajito. O sea, no se relaja en ningún momento el esfínter aquí. ¿Ya? Entonces la presión basal puede estar normal o puede estar aumentada. La presión en el cuerpo suele estar aumentada al inicio, pero después vamos a ver que no. Durante la dilución pueden aparecer ondas simultáneas desordenadas. No nos distingue entre acalasia primaria y secundaria. Por ejemplo, si nosotros no le pedimos una endoscopía, esto puede ser también una manometría de un cáncer de esófago inferior. Por eso que es necesario la endoscopía. ¿Ya? Los tipos de acalasia, hay 3 tipos de acalasia. Esto no es muy importante que ustedes lo sepan, pero lo que sí tienen que tener en cuenta es que el tipo 2 es el más leve, el 2. Cuando una acalasia ya es más severa, evoluciona al tipo 1. ¿Ya? Usualmente los de tipo 2, como son los más leves, son los que responden mejor al tratamiento, el tipo 2. Eso es importante que sepan, que hay 3 tipos y que el tipo 2 es el más leve, el tipo 1 es más severo y el tipo 3 es el que es espástico, ¿no? La contracción del cuerpo del esófago es bien desordenada. Entonces acá vemos los tipos. El tipo 2, que es el más leve, se podría decir. Hay todavía neuronas excitatorias, la de celeste, y neuronas inhibitorias, la de rojito. Y el cuerpo todavía no está tan dilatado, pero acá en el tipo 1 ya vemos que hay mayor dilatación y ya casi no hay neuronas inhibitorias, ya no hay ninguna, ya se han perdido todas. Entonces esta es un poco más severa, la que menos responde ya al tratamiento. Y este tipo 3 hay tanto excitatorias como inhibitorias, pero hay un desorden total. ¿Ya? Hay una espasticidad, una contracción espástica a nivel del cuerpo distal sobre todo. Acá vemos en la radiografía, miren cómo se contrae el tercio inferior del esófago. Entonces el tipo 3, acalasia tipo 3 o espástica. Complicaciones, ya sabrán que como retiene la comida puede producirse inflamación del esófago, esofagitis. Todo ese contenido que está en el esófago puede regresarse hacia la vía respiratoria y se puede aspirar y el paciente les da neumonías a repetición. Ese es otro punto que hay que tener en cuenta, ¿no? Paciente anciano con neumonías a repetición o más de 50 años sin otra comorbilidad y que tenga neumonías a repetición, ¿no? Y el cáncer de esófago, porque las acalasias a largo plazo pueden degenerar en carcinoma esofágico. Ahora, tratamiento, ya para terminar, hay varias opciones de tratamiento, pero vemos que solamente 1 o 2 son las efectivas. Ninguna va a afectar el peristaltismo esofágico. Todos los tratamientos se basan en el esfínter esofágico inferior. ¿Qué hacer con ese esfínter para que se relaje? Los objetivos: aliviar los síntomas, mejorar el vaciado gástrico y prevenir esa dilatación del esófago, porque ya saben que cuando más dilatado el esófago esté, más difícil que responda al tratamiento. Farmacoterapia no sirve mucho, más o menos dicen que entre el 40 al 60% de efectividad. Se ha probado nitroglicerina, dinitrato de isosorbide, nifedipina, que se dan usualmente antes de las comidas. Dicen que su efecto más o menos se puede producir, o sea, su beneficio se ve más o menos en los primeros 6 meses, pero luego de ello ya no hay respuesta al tratamiento, muy poca respuesta. Y sobre todo los efectos secundarios de estos medicamentos, dolor de cabeza, hipotensión. Entonces la aplicación es limitada. Otro fármaco que se está probando últimamente es el sildenafil, el Viagra. Se está probando también en estos casos y también se está viendo que puede tener buenos efectos, pero también a largo plazo no se ha visto su efectividad. ¿Ya? Así que la terapia farmacológica es pobre. Se puede dar en ellos pacientes que está contraindicada la cirugía o cualquier tratamiento endoscópico. En esos pacientes se puede dar farmacoterapia. Toxina botulínica también, se inyecta la toxina botulínica a nivel del esfínter esofágico inferior. Se ha visto que hay buena respuesta a los 6 meses, al año, pero la mayoría después del año vuelve a reaparecer los síntomas. Y cada vez que le aplicamos más toxina, el efecto es menor. Así que también se aplica en aquellos pacientes que está contraindicada la cirugía o cualquier tratamiento endoscópico.
Las dilataciones neumáticas se hacen hasta ahora, y es lo que más frecuentemente se hace en un paciente con acalasia. Es la opción no quirúrgica más efectiva. ¿Y qué es lo que se hace? Se dilata a nivel del esfínter esofágico inferior con un globito con aire o con agua. Se dilata y de esa manera se rompen las fibras musculares, ¿no? La circular interna, que es la ideal que se rompa, y después el paciente puede comer. El 50 al 93% se alivian los síntomas. Muchos pacientes requieren dilataciones continuas, a veces dentro de 4 semanas, pero se ha visto que muchos de los que responden a la dilatación a veces no necesitan dilataciones hasta 3 a 5 años. O sea, es un buen tiempo, ¿no? Entonces, valoración de síntomas en 4 o 6 semanas de la dilatación. Si el paciente continúa sintomático, podemos aumentar el balón dilatador, aumentar un poquito más, pero con el riesgo de que se vaya a producir una perforación. Ese es el problema. A los 4 o 6 años pueden presentar una recaída, por lo que necesitan otra dilatación. Usualmente los pacientes mayores de 45 años, mujeres que el esófago no esté dilatado, la acalasia tipo 2 que mencionábamos, son los que mejor respuesta tienen, ¿ya? En estos pacientes, sobre todo mujeres mayores de 45 años y que el cuerpo del esófago no esté tan dilatado, responde bien a las dilataciones. La perforación esofágica es la complicación más temida. Ocurre, se ha visto en series desde el 0 al 16% de los casos, de los cuales dicen que el 50% necesita cirugía, pero actualmente se ve que no, muchos se manejan conservadoramente y no necesitan cirugía. Ahora, ¿cuál es el problema de las dilataciones? Que, como ustedes saben, la dilatación rompe el esfínter esofágico inferior, pero el esfínter esofágico inferior no sirve. ¿No sirve para qué? Para evitar el reflujo. Entonces el paciente se dilata, puede comer, pero después queda con reflujo, ¿no? Entonces hay que tratar su reflujo a la par, inhibidores de bomba después de las dilataciones. Aquí está un gráfico para que vean más o menos en qué consiste una dilatación. Y vemos que normalmente se introduce una guía por el endoscopio, se pasa una guía y luego se pasa el balón. Acá vemos el baloncito. Se infla el balón, se rompen las fibras y ya queda, ¿no?, permeable. Ese esfínter que vemos acá que está cerrado, ahora está abierto, el paciente ya puede comer. Y conforme hay varias series de dilatación, se aumenta un poquito más el balón. Entonces aproximadamente el 60% responden bien los pacientes, y esta dilatación puede durar hasta 4 o 6 años inclusive. Entonces buenos resultados, pero si hay 3 dilataciones sin éxito, ya el tratamiento es quirúrgico. Hasta 3 dilataciones le podemos dar el chance, en teoría, ¿no? Porque en la práctica muchas veces no hacemos caso de eso y seguimos dilatando. La miotomía de Heller, que es el tratamiento quirúrgico. Entonces ya hemos visto farmacoterapia, que el paciente no responde bien, tiene efectos adversos. La segunda es la toxina botulínica, que también hay buena respuesta. La tercera es la dilatación, que sí hay buena respuesta. Y esta es la cuarta, que es la quirúrgica, la miotomía de Heller, ¿no? El objetivo es reducir la presión del esfínter esofágico inferior. Se hace idealmente laparoscópica, ¿ya? Divide las fibras del músculo esofágico, el músculo del esófago distal, del esfínter esofágico inferior, y trata de tocar solamente la capa circular, nada más. Se secciona las fibras musculares cardiales y a veces se asocia a fundoplicatura para evitar el riesgo de reflujo, ¿no? Más o menos las tasas de éxito 89%. Entonces la miotomía laparoscópica de Heller más una fundoplicatura es la opción quirúrgica. Acá vemos un esquema, ¿no? Se hace un corte a ese nivel, miotomía modificada de Heller, y acá se hace la fundoplicatura, se levanta para hacer presión ahí en el cardias. Ahora, ¿qué tratamiento hay en boga actualmente y que en todos los países están corriendo con sus casos porque quieren aumentar la cantidad de casos, porque todavía no hay estudios grandes a largo plazo? Es ¿no? Miotomía endoscópica peroral, o POEN, más conocido como POEN. Esto quiere decir que hay un corte a nivel del esfínter esofágico inferior, de las fibras circulares, pero por endoscopía. O sea, se introduce el endoscopio más o menos a 6 centímetros por encima del esfínter esofágico inferior, se hace un corte a nivel de la submucosa,
y se corta con un pequeño bisturí y se hace como un túnel, toda la submucosa hasta llegar a las fibras circulares internas, y ahí se hace un corte en estas fibras. Entonces esto es la técnica del POEM, que es recientemente desarrollada, es que crea un túnel submucoso para alcanzar el esfínter esofágico inferior y disecar el circular esofágico, el músculo liso circular esofágico. Tasa de éxito inclusive se ha visto hasta el 100%. Como solamente se toca las fibras circulares internas, dicen que como no se toca la longitudinal externa, entonces no hay síntomas de reflujo, pero en estudios se ve que sí hay reflujo sustancial hasta en el 46%, y no hay estudios a largo plazo para comparar, ¿no? Si es mejor que la quirúrgica, si es mejor que las dilataciones, no hay estudios, pero eso es lo que se está usando ahora en el mundo. Acá en el Perú, en el hospital, ya tenemos 21 casos de POEM en 2 años más o menos que se han hecho, y ninguno ha tenido complicaciones. Ha habido una pequeña perforación de un paciente, pero que se cerró con un clip, y no ha habido ninguna otra complicación. Este es acá más o menos cómo se va creando. Se corta ahí en la mucosa y se va creando el túnel, ¿no? Se inyecta una sustancia que hace que se exponga la submucosa para ir cortando y cortando. Se va inyectando, se va elevando y se va cortando hasta llegar aquí, por lo menos hasta 2 centímetros debajo de del cardias. Y acá cortan las fibras, el POEM. Y hubo el último tratamiento, la esofagectomía, que no, ahora actualmente ya casi nadie llega hasta ahí, inclusive en una última revisión ya ni lo mencionan. Antiguamente se llegaba hasta esto, ¿no? Hasta retirar todo el esófago, sobre todo en pacientes que tienen una marcada dilatación esofágica. Imagínense, más de 8 centímetros de dilatación esofágica, en los cuales los tratamientos ya de dilatación, las respuestas son pobres. Entonces no hay que esperar llegar hasta eso. Entonces, comparando algunos tratamientos, los fármacos, la toxina, dilataciones y la miotomía quirúrgica. El POEM todavía no está considerado en los algoritmos actualmente, porque recién se están haciendo estudios a largo plazo. Y ahí, para que esto se va a quedar acá, para que lo revisen más o menos la efectividad. Y como último, aparte del algoritmo, ¿no? Entonces, si yo tengo una paciente que tengo acalasia, tengo que dividirlo. ¿Tiene un bajo riesgo quirúrgico o un alto riesgo quirúrgico? Si el paciente tiene un alto riesgo, abuelito, cardiópata, infartado, qué sé yo, que tenga un alto riesgo de morir en sala, entonces a él sí le aplicaré toxina botulínica, y si falla, medicamentos. Pero felizmente la mayoría de pacientes están en este grupo, de bajo riesgo. Entonces, ¿qué hacemos muchas veces? O lo mandamos a dilataciones o hacemos miotomía, cualquiera de los dos. Como recién se está haciendo las miotomías, los POEM, por ejemplo, actualmente los mandamos a POEM. Entonces, solamente algunos pacientes van a POEM, ¿no? Por ejemplo, aquellos pacientes que no han tenido antecedentes de dilataciones están yendo, o aquellos que han tenido 1 o 2 sesiones anteriores de dilataciones están yendo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Que cuando hay dilatación, como ya ha habido rotura y fibrosis, hacer ese túnel que veíamos es un poco más complicado, ¿no? Entonces se hacen pacientes recién diagnosticados. Dilataciones que se van aumentando de acuerdo al tamaño del globito, 3, 3.4 centímetros, ¿no? Y si es que falla el tratamiento, se repite la miotomía o el paciente se va a programa de dilataciones y se queda toda su vida con un programa de dilataciones. Esofagectomía todavía se considera en casos muy, muy raros. Ya casi los pacientes no llegan hasta el extremo de que tengan 8 centímetros de dilatación esofágica, ¿ya? Entonces ese es el algoritmo para acalasia. Me parece que eso ya es todo. Acalasia es bastante sencilla en realidad, no es muy complicado, y aparte que usted tiene que hacerlo